Como estamos regios, vamos a arrancar. Como les decía, hoy vamos a hablar de nuestro plan de viaje. Y empezamos por decir que tenemos un destino de maravilla. Vamos a los territorios que constituyen, tres de los territorios que constituyen el Reino Unido. Vamos a estar en Inglaterra, vamos a estar en Escocia, vamos a estar en Irlanda. En Irlanda del Norte, porque Irlanda del Sur, después de todo lo del Brexit y demás, está pidiendo una visa aparte y es algo dispendioso. Por otro lado, pues cuando vamos a Irlanda del Norte, igualmente vamos a tener toda esta maravilla de Irlanda. Entonces, vamos a arrancar. Llegamos a Londres. Llegamos a Londres y el 28 de julio tenemos un día libre. Ahora que termine esta primera parte de Londres, yo les voy a contar de algunas opciones para disfrutar ese día. ¿Qué hacer un día libre en Londres? ¿Qué no hacer un día libre en Londres? Hay para todos los gustos y en algunos de esos gustos, pues yo voy a aprovechar y les voy a acompañar. Londres, una ciudad que fue ya fundada por los romanos, nos recibe con un paisaje que nos es bastante cercano y, digámoslo así, para quienes amamos la cultura inglesa, entrañable, con sus características cabinas telefónicas pintadas de color rojo. Londres es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Encontramos personas de muy diversos tipos, de muy diversas clases, en uno de los horizontes de convivencia y de democracia que funcionan mejor. Vamos a llegar a caminar por un distrito, por una de las zonas más bellas de la ciudad, del West End. Y aquí vamos a encontrar una serie de espacios mágicos, entre ellos para los fanáticos de Harry Potter, pues van a encontrar allí directamente también una de las áreas donde están, digamos, los estudios y locaciones que se usaron para la película. Llegamos a Piccadilly Circus, un distrito comercial, un distrito, un circuito desde el cual se distribuyen calles que van a diferentes lugares y que se considera básicamente como uno de los núcleos de Londres. Y de allí podemos caminar hacia el área donde están los teatros. La cultura inglesa ha sido una cultura del teatro. Esa es una herencia de William Shakespeare y es una de las artes mejor cultivadas en el mundo. Aquí vamos a encontrar teatros que han hecho parte de la ciudad de Londres desde el siglo XVII. Entonces, tenemos algo muy especial para aquellas personas que disfrutan especialmente de esta posibilidad de ver el teatro. Y llegamos a la Plaza de Trafalgar, donde se le rinde homenaje a uno de los personajes más lindos, más queridos de la historia británica, que es el almirante Nelson. La batalla de Trafalgar, una batalla naval que tuvo una gran trascendencia en la definición de las guerras napoleónicas. Y desde ahí vamos a caminar y vamos a llegar hasta donde está Downing Street. Y ahí vamos a encontrar, vamos a poder ver desde el enrejado la casa donde han vivido la mayor parte de los primeros ministros del Reino Unido durante más de 300 años. Entre ellos, ahí ha vivido Sir Winston Churchill y Margaret Thatcher y Tony Blair. Este número 10 número 10 de la región de Downing Street es fundamental, fundamental para la política británica y es un sitio que representa el esquema parlamentario, es un sitio que representa, entre otras cosas, el sentido de la democracia.
Y pues hasta 1989 era factible poder ingresar casi que hasta el frente de la casa del primer ministro o la primera ministra, pero hoy en día se cerró por razones de seguridad. Sin embargo, lo podemos ver desde ahí, desde el enrejado y estar muy cerquita, ¿no? Y aquí nos vamos a un sitio de ensueño, la abadía de Westminster. Esta abadía está conectada con toda la historia de Inglaterra. Está allí desde tiempos del rey Eduardo el Confesor, antes de la llegada de Guillermo de Normandía, antes de que empezara la historia, digamos, la historia medieval más adelantada de Inglaterra, por decirlo así, con la conquista normanda. La eh, abadía se considera un peculio real, es decir, es propiedad o es administrada directamente por la corona, pertenece a la corona, a la monarquía y no a ninguna diócesis. Allí se han coronado 38 reyes ingleses. Ahí se encuentran, ¿sí? Enterrados 17 de estos reyes. Ahí podemos ver esta silla que uno dice, oh no, pero no se ve como muy remozada, se le nota la antigüedad. Y esa silla que es el trono de Inglaterra. Miren que está soportado sobre 4 leones. Los leones eran y son el animal emblemático, sí señor, usted, animal emblemático del trono y de la corona inglesa. El león es símbolo de valentía, de fiereza, de nobleza y además es un animal solar. Y hay una anécdota muy divertida, porque cuando llegó al trono, Napoleón Bonaparte tenía el que él decía que no quería seguir con ese gallo para los franceses, que el gallo no le significaba nada, que mejor dicho, que el gallo era un animal mínimo y que ese gallo francés no era capaz de hacer correr a los leones ingleses. Entonces, por eso escogió las águilas, que eran las águilas romanas. Pero ese trono, hasta hace unos años, unas décadas, se veía complementado por la llamada piedra del destino, que estaba en la parte inferior, y era la piedra donde se coronaban los monarcas escoceses. El rey Eduardo I de Inglaterra se lo había traído a Londres, pero la reina Isabel lo devolvió, ¿sí? A Escocia. Aquí también fue donde se ofició el funeral de la reina Isabel II, una de las monarcas más emblemáticas del Reino Unido y de quien hablaremos con quienes se monten al viaje y haremos un clip por ahí para hablar un poco de esta corona británica que es tan importante para la historia del Reino Unido y para comprender a Inglaterra. Y aquí también fue donde fue coronado el rey Carlos III en una ceremonia bellísima, llena de significado y de simbolismo. Bien, al lado de la abadía, muy cerca de la abadía, está el Palacio de Westminster, que es muy recordado y conocido por nosotros, no solo por ser uno de los monumentos que la UNESCO considera patrimonio de la humanidad, junto con la abadía, sino también porque allí está la sede del gobierno, digamos, el gobierno parlamentario y también del Ejecutivo británico. Aquí hay aproximadamente unas 100 habitaciones en este palacio. Además, no solamente está el Parlamento, ahí también hay gimnasios, hay de todo, ¿no? Para que quienes trabajan ahí estén muy cómodos. Y la emblemática Torre del Reloj. Dentro de este espacio está también la famosa campana del Big Ben, una campana emblemática de nuevo en la historia del Reino Unido, una de las campanas más grandes que sobrevivió a todas las guerras y que es característica de la sobrevivencia londinense. Algo muy interesante, se han dado cuenta, todo el tiempo he dicho,
que es tradicional, que es emblemático, porque estamos justamente en un lugar donde la historia, vuelta a tradición, tiene un peso enorme. A mí me encanta la historia de Inglaterra, porque la historia de Inglaterra la gente la conoce a veces menos que la de Francia, ¿no? Nos parece a veces menos pintoresca, mentiras. Es una historia llena de chisme, de cuento, de trascendencia, de todo. Es una de las historias más bellas que hay. Y una de las cosas maravillosas que tiene es su capacidad para ir generando el presente y el futuro desde el pasado, sin renunciar al pasado. Y terminamos el día en Covent Garden. Vamos ahí, podemos caminar, podemos recrearnos con estas cafeterías divinas, estos pequeños comercios. Miren qué tal nosotros caminando por eso, como para perder el aliento, ¿cierto? Después tenemos tiempo libre. Les voy a contar que pueden hacer un perdidito en Londres, un viajecito por Londres, un paseíto en Londres. Pueden venir conmigo a visitar la National Gallery. Yo hago clases de historia del arte desde hace más de una década y me encanta mi relación con el arte desde toda la vida. Y aquí en la National Gallery podemos encontrar obras de arte que son maravillosas. Miren esta pinacoteca tan bien dispuesta. ¿Sabe qué tiene de maravilla? La forma como están puestos los cuadros. Miren, aquí se alcanza a ver el Caravaggio para quienes amamos a Caravaggio, una pequeña clase de historia del arte, no muy pesada, pero sí muy, muy rica. Y entre las obras de arte que son imperdibles en la National Gallery están el matrimonio Arnolfini, que es de lo más bello que se haya pintado, la batalla de San Romano, el Dux Leonardo Loredán, la Virgen de los Claveles, la Virgen de las Rocas de Leonardo. Hay dos versiones de este cuadro, una está en el Louvre y otra está aquí. La del Louvre generalmente uno no la ve porque como es un museo tan grande, uno ve a veces otras cosas. Esta pinacoteca es una de las mejores del mundo. Y una de las cosas que la hace tan buena no es solamente la calidad de la obra que estamos viendo, sino que te la gozas, porque los cuadros no están todos unos sobre otros, entonces te lo puedes deleitar, ver lo que hay que ver y disfrutar. Pero supongamos que ustedes no están de cuadros y quieren ir al Museo de Londres. Ahí pueden encontrar las huellas de lo que fue este Londres romano y el Londres más antiguo. Pero digamos que somos de huesos, de dinosaurios, de historia natural. Bueno, los ingleses, los británicos fueron de los que inauguraron esta aventura de la historia natural. Y pues no nos olvidemos que ellos tienen entre sus saberes a Sir Charles Darwin, que está enterrado en la abadía de Westminster. Entonces, pues hombre, una pasadita por el Museo de Historia Natural no está nada mal para quienes quieran y quieran ver esto. Quienes se quieran dar el gusto, y habría que hacerlo con tiempo, podrían ir a escuchar un bello concierto en el Royal Albert Hall. Este teatro fue pensado, soñado, acariciado por el sueño del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria. Él era un gran cultor de la música, pues venía de Alemania y pensaba que Londres necesitaba tener un espacio donde la música se escuchara como los dioses. Pero si quieren algo más pintoresco, pueden ir a Notting Hill, ¿se acuerdan de la película? O al Soho, ¿sí? Y también podrían ir al jardín botánico, que no tiene nada que desmerecer con otros grandes jardines botánicos del mundo, o entrar a los estudios de Harry Potter. Para que vean, este es un viaje que no es solo para gente adulta, adulta. Este es un viaje para gente muy joven también. Y este es un viaje en el que si ustedes tienen niños también va muy bien con los niños, con los más jovencitos. Bien, y quienes quieran.
yo no sé qué voy a hacer, cómo me voy a partir en dos, cómo voy a hacer rendir el tiempo. La Torre de Londres. La Torre de Londres tiene toda la historia de Inglaterra que ustedes quieran. Ahí podemos encontrar desde el fantasma de Ana Bolena. Podemos pasar por los lugares donde esta reina pasó sus últimos días, donde también aguardó para ser coronada. Podemos encontrar a los fantasmas de la torre, que son cantidades, no solo Ana, sino que ella está muy acompañada por un nutrido grupo muy selecto que tiene mucho que ver con la historia del país. La torre, como la abadía de Westminster original, porque la abadía fue reconstruida, se fundó hacia 1066. Y a quienes les guste y quieran, ahí también pueden ver las joyas de la corona. ¿Sí? Ahí están las joyas de la corona. Pero si lo que quieren es aventura, si lo que quieren es algo un poco más movido, pues el Ojo de Londres, que, mejor dicho, vamos a 135 metros de altura viendo una panorámica única de la ciudad. O vamos al Museo Británico. No, no se asusten, podemos hacer varias de estas cosas porque al final de nuestro viaje volvemos a tener tiempo libre en Londres. Entonces, es importante mirar y hacemos rendir el tiempo, lo hacemos rendir. Si vamos al Británico, pues, ¿qué les digo? A mi modo de ver, quizás el mejor museo del mundo. Un museo que además es gratuito, al igual que la National Gallery. Adivinen lo que cobran la guía y adivinen quién les puede hacer la guía. Bueno, ya adivinaron. Les puedo contar las obras y las historias de las obras. Miren esta belleza de yelmo de el período sajón. Esto es una maravilla. Fue encontrado en un barco alto medieval. Y también podemos dar una vuelta por este hermoso puente que es emblema de la ciudad de Londres, que fue construido para permitir el paso de los barcos con velas que no podían llegar hasta el puerto. Miren, nos damos una caminada por Londres y la de historia que les cuento no está escrita. Y salimos en julio 30. Acuérdense que todo eso que teníamos complementario, una parte lo hacemos llegando, otra parte lo hacemos volviendo. Vamos a Stanford y aquí en este hermoso, hermoso, hermoso lugar vamos a encontrar no solo una arquitectura maravillosa, sino tan, el Parque de Rodin. Entonces, esas esculturas que a veces ustedes no han podido ver en París, las van a poder ver en Londres. La Puerta del Infierno, ¿sí? Y las esculturas como los burgueses de Calais. Resulta que cuando se dio el ataque de la región de Calais en medio de la guerra de los 100 años, los burgueses quedaron en medio del fuego cruzado y unos de ellos quedaron sí que condenados a morir de hambre para salvar la ciudad. Esta escultura de Rodin cuenta justamente esa historia. La historia completa se las cuento en el curso. Y nos vamos a York. Y aquí en York, por Dios, este que es un nombre que nos llama de nuevo, la historia nos sale al encuentro y ese amor por los monumentos y este sitio maravilloso donde nosotros podemos soñar. Vamos a visitarlo, vamos a hablar de esta arquitectura neogótica. El gótico llegó relativamente tarde a Inglaterra y las catedrales inglesas tienen una característica: no hay dos iguales, son todas diferentes y están hechas en unas escalas enormes, pero con unas estructuras constructivas que las hacen como si fueran de filigrana. Son bellísimas. Y podemos caminar a lo largo o a través de lo que es la muralla, lo que queda de la muralla. Y aquí nos decimos
disponte a soñar. Te sientes transportado a otro momento, a otra época. Y como si esto fuera poco, pues vamos a ir a este maravilloso castillo de Alnwick. Y aquí, tararán, también se firmó Harry Potter, para que vean. Por eso les digo, no es solamente es un viaje para ir todas las personas que ya somos mayores, sino para toda esta gente joven, todos estos seguidores fanáticos de Harry Potter que lo pueden disfrutar al máximo. Y miren este interior, por favor. Díganme si no sueñan ustedes, ¿no? Gozan ustedes de poder pensarse allí. Y nos fuimos a Edimburgo. ¿Habrá una ciudad que pueda ser tan maravillosa y tan mágica como Edimburgo? Sí, hay varias, pero sin lugar a dudas, Edimburgo es una de las ciudades más bellas del mundo. Escocia le roba el corazón a la corona británica. Fue el sitio favorito de la reina Victoria y sobre todo el príncipe Alberto porque a él le recordaba a Sajonia. Él se sentía, era el lugar donde se sentía más tranquilo. Es el lugar donde la familia real tiene sus sitios de descanso. Y cuando estamos en Edimburgo, pues podemos caminar por esta calle real que está llena de monumentos, podemos hablar de esos edificios, podemos en ese sentido sentirnos nuevamente yendo a otro tiempo, pero fíjense que aquí estamos yendo hacia un tiempo que es el de el siglo XVI, hacia ese momento de la Inglaterra renacentista y también de la Inglaterra victoriana, que es lo que estamos viendo justamente ahora. Nos vamos al palacio y en el palacio sí que tenemos historias. Muchas de esas historias tienen que ver con la querida reina de los escoceses, María, reina de los escoceses, María Estuardo, pero originalmente con un rey que fue Jacobo IV de Escocia, uno de los reyes que empezó a ordenar el Estado escocés a darle mayor consolidación en el siglo XVI y que estaba casado con Margarita Tudor. Margarita Tudor era justamente la hermana de Enrique VIII y por ese hermanazgo fue que se complicó el asunto con María Stuart. Miren la belleza, vamos a poder visitar ese palacio y vamos a ir también a la abadía de Holyrood, que es una abadía de matriz agustina. ¿Por qué está arruinada la abadía? Si los escoceses son tan religiosos, porque en el siglo XVI no solo hubo la reforma anglicana de Enrique VIII, sino que también hubo una reforma en Escocia que fue la presbiteriana y las órdenes monásticas perdieron las rentas y perdieron el control de las propiedades. La abadía quedó destruida, pero díganme si no quedó como de ensueño. Quedó cual locación para cualquier tipo de serie. Después tenemos tiempo libre en Edimburgo. ¿Qué podemos hacer? Podemos ir a esta pequeña villa que era una villa que el rey creó para sus molinos. La creó el rey David I. David I fue el rey que hizo en el siglo XII las bases de Escocia, fue el que trajo el feudalismo a Escocia. Entonces, es un sitio divino, divino. Y ya en el siglo XVII los molineros vivían allí. Entonces, divino. Pero si quieren algo más emocionante, podemos ir a esta casa. Esta es una casa del siglo XVII que en su interior tiene los ambientes originales o recreados y los ingleses son maravillosos para la recreación histórica. Y en la noche nos podemos ir a caminar por el Mary King's Close y aquí vamos a seguir las huellas de la peste negra, vamos a ver las casas donde vivieron los apestados, donde murieron y vamos a poder conocer muchas historias de estos fantasmas. Aquí ven ustedes la escultura que representa al médico que curaba la peste,
con su mascarón a modo de cabeza de pájaro. Pues se creía que los pájaros ahuyentaban la peste, traían buena suerte y además el mascarón ponía una distancia porque no se sabía si la infección era de carácter respiratorio. Pero si no, podemos ir a Carlton Hill, que era una de las innovaciones de este tiempo victoriano. Es una pequeña Atenas en medio de Edimburgo. Y nos movemos para ir hacia las tierras altas escocesas. Quien vaya a Escocia y no vaya a las tierras altas, perdió el año. Y vamos a pasar por esta maravilla de puente, el puente de Fort. Este puente está considerado no solo es el más largo en su tipo, fue creado en 1890, es un puente de ménsula, es decir, donde la madera o el elemento estructural está puesto en forma de voladizo y sirve para cargar los elementos verticales. Es un puente histórico, es un ícono de Escocia y es el más grande de los puentes de ménsula que existen en el mundo. Y seguimos ya ahora sí a las tierras altas, allí donde Escocia hace soñar. Llegamos a Falkland, que es el lugar donde se filmó la serie Outlander, que por favor, si no la han visto, véanla. Es maravillosa y está en Netflix para que se vayan ambientando. Se llama Outlander. Es una mujer que viaja en el tiempo y va contando toda la historia de Escocia. La serie cuenta la historia de Escocia. Ella se mueve entre la Primera Guerra Mundial y el siglo XVI. Es buenísima. Bien, y ahora vamos a San Andrews. De nuevo, uno dice, no, pero ¿qué es esta belleza? Miren ese verde. Ahora sí ves, mi Gina hermosa, ¿por qué son las Islas Verdes? Nosotros venimos de un país particularmente verde, tenemos muchos verdes, pero el verde de Escocia no tiene comparación, es una cosa única. Y estamos en este pequeño lugar donde nace el golf. Así que a quienes les gusta el golf, pues ahí van a encontrar una referencia histórica importante. Y seguimos, ahora vamos en pos del whisky, vamos al sitio donde están las destilerías de whisky. Miren esta belleza de destilería. Son lugares maravillosos. Vamos a ver la fabricación del whisky, nos la van a contar y nos van a dar una degustación de este maravilloso licor escocés. No podíamos dejar de lado nuestro lago Ness y a Nessie, obviamente. Nessie, el famoso monstruo del lago Ness. Toda esta leyenda que llena de vida a las tierras altas escocesas y concretamente al lago. Vamos a navegar en el lago. Y esta es una de las cosas bellas que tiene este viaje y es tener ese contacto con la naturaleza, ese estar al aire libre. Por eso vamos en este periodo de tiempo, porque uno dice, ay, pero es verano. Sí, pero es que el verano en el Reino Unido es más fresco que en el resto del continente, en el continente europeo. Vamos ya, llegamos a las tierras altas y entonces empezamos a disfrutar de su paisaje lleno de hermosas ruinas de castillos y llegamos hasta Fort Augustus, donde vamos, digamos, a ir nosotros también a tener la experiencia de la navegación y llegar hasta Fort William. Y seguimos en medio de un paisaje que es absolutamente enloquecedor. Es una belleza de paisaje para dirigirnos a Glasgow. Y de nuevo,
si ustedes se han fijado, podemos hacer concurso de castillos y podemos mirar y nos damos cuenta cómo cada uno es diferente del anterior y nos damos cuenta cómo se tira la moneda para buscar el más bello y no cae. Y absolutamente no cae y no va a caer. Resulta que cuando estemos en Glasgow vamos a encontrarnos con una leyenda muy interesante que es la leyenda de el patrón de la ciudad. Esta es la ciudad más grande de Escocia. Es una ciudad de donde hay mucha industria, donde hay mucho trabajo, ¿no? Muchos grupos obreros. Bien, resulta que patrón de la ciudad vamos a tener que no le puse ahorita aquí divino, no le puse el nombre. Era hijo de una princesa. La princesa se llamaba Tenue y era la princesa hija de un rey. Su padre se dio cuenta de que su hija estaba en embarazo y se enteró y no le hizo nada de gracia el que esto estuviera pasando. Y como estaba tan molesto, decidió ni más ni menos que llevar a su hija a un pico muy alto, al pico de Trapain, y desde allí la tiró pensando que de esta manera se deshacía de la muchacha y sobre todo de su hijo. Su hijo va a ser el famoso San Mungo. Mungo es que se llama el chiquito. Pero ella no murió, sino que fue llevada por las aguas hasta Glasgow. Y ahí fue acogida por los sacerdotes que la cuidaron. Y cuando el niño nació, lo educaron y él va a ser entonces este San Mungo que va a tener la característica de ser un segundo Moisés, rescatado de las aguas. Ahora vamos a Puerto y vamos a Puerto porque vamos a tomar el ferry para ir a Belfast. Nos vamos para Irlanda. Y en Belfast, que estaremos en plena Irlanda del Norte, una ciudad como Londres y como Edimburgo, besada, acariciada, mamamantada por la historia. Belfast es una ciudad maravillosa, llena de espacios de cultura, de museos. Es una ciudad donde vamos a poder, por ejemplo, ir al Museo del Titanic. Miren la belleza de construcción arquitectónica para hacer una representación del casco del barco. Y este es el interior del museo, donde hay muchas reconstrucciones de algunos de los ambientes del barco. Nos van a contar su historia, cómo fue fabricado y por qué este barco tuvo tan triste final. Y de ahí nos vamos a un sitio que está entre la naturaleza, la mitología, el drama, la ficción, el sueño, la calzada del gigante. Es una formación de carácter totalmente natural. Son 40.000 columnas hexagonales de basalto de origen volcánico que aparecen emergiendo del mar. Es algo único, algo que solo se puede ver allí en Irlanda del Norte. Y aquí van a aparecer una cantidad de leyendas, entre ellas la de el gigante guerrero de Ulster, Fionn Macumba, que se había enamorado perdidamente de una giganta escocesa
y de la isla de Safa y había construido esta calzada para ir a visitarla. Por eso se llama la calzada del gigante. Y ahora vamos para Londonderry. Ay, me salté una. Me perdonan esta y otras dos. Bueno, se me ha ido. Bueno, en Londonderry, nosotros de nuevo, un paisaje de ensueño. Estando allá, vamos a poder comparar muchos estilos arquitectónicos. También vamos a poder visualizar este marcado carácter tan británico, tan de las islas británicas. Y es una naturaleza muy natural, pero al mismo tiempo muy ordenada. Ese sentido del orden y del pensamiento. De nuevo, nos encontramos con unas murallas divinas para tomarnos fotos, para recorrerlas, para hablar de la historia de Irlanda, de cómo fue esa Irlanda en la Edad Media. Y miren, vamos a caminar por allí. ¿Qué les parece? Divino, ¿cierto? De allí vamos a regresar a Belfast y de nuevo vamos a poder recorrer la ciudad, vamos a ir a su puerto, que es uno de los puertos más importantes del Reino Unido y obviamente de Irlanda. Cogemos camino, seguimos con nuestro itinerario y vamos para donde los niños y las niñas de los años 60, 70 entran en su salsa. Vamos primero, o sí, vamos primero a pasar por un lago bellísimo, ya el corazón henchido de ganas de llegar a Liverpool y disfrutando de este espacio, de este pasar por la zona de los lagos, una cosa bellísima en el regreso en Inglaterra y que uno dice, bueno, esto es algo de lo que poco se habla y que a veces no nos lo esperamos, pero es esa delicia del paisaje inglés y vamos a poder hacer la distancia, ¿no? Entre ese paisaje escocés, a veces brumoso, con esas nubes, con esas alturas, con ese verde, que es un verde más oscuro, ¿no? Más profundo a ese verde de Irlanda que a uno inmediatamente le suena el duende, al verde más suave de Inglaterra, o sea, y a otra manera de encontrarnos con el paisaje. Llegamos a Liverpool y como decimos, ya el corazón está bailando, saltando y recreándose. Vamos a llegar y vamos a encontrar los bellísimos monumentos que fueron construidos en el siglo XIX. Son pura arquitectura neoclásica donde se reviven las glorias de lo que había sido el pasado grecorromano. Y no nos olvidemos que nuestros queridos ingleses fueron varios y de los exploradores y arqueólogos que trabajaron con más ahínco en lo que fue el descubrimiento de Grecia, tanto que se trajeron una partecita mínima para el Museo Británico, ¿no? Nada más los frisos del Partenón. Aquí vamos a encontrar, ¿sí? Este edificio donde encontramos el pájaro o el ave icónica de la ciudad de Liverpool, que es un pelícano que además tiene un significado profundo, bueno, en términos de masonería, en términos de religión, y en términos también de estar en una ciudad costera. Y aquí ya llegamos a la famosa e icónica estatua de los Beatles y vamos a poder justamente en su ciudad ir a su museo y visitar su exhibición con todo y submarino amarillo. Pero también vamos a tener un día libre aquí en Liverpool y vamos a poder encontrar
cosas absolutamente interesantes, ¿sí? Vamos a poder encontrar toda esa mezcla de culturas que es tan propia de las ciudades portuarias. Ahora, acordémonos que el Reino Unido fue hasta hace muy poco, en el siglo X, en el siglo XX, hasta más o menos la segunda mitad del siglo XX, el Imperio Británico. Entonces, ahí hay mucha tela que cortar. Y ahora nos vamos a la ciudad donde vivió y donde estuvo la casa paterna de Sir William Shakespeare. Esta ciudad toda gira en torno al personaje, ¿no? Para quienes amamos la literatura y amamos el teatro, es un buen lugar para recordar estas obras encantadoras de Shakespeare. Es un buen lugar para sentirnos trasladados a ese siglo XVI y poder, digamos, recrear toda esta maravilla de la literatura. Entre las cosas geniales que tiene el Reino Unido y que tienen las Islas Británicas está justamente, me perdonan, el registro literario. Y hablando de registro literario, llegamos a la maravillosa ciudad universitaria de Oxford. Aquí en Oxford, ustedes los que amen a a Tolkien y quienes amemos también a Lewis, el creador de Narnia, pues esta es ese es el lugar del que ellos fueron originarios, en donde ellos vivieron gran parte de su juventud y soñaron gran parte de su obra. Pueden ver todo el contexto de la ciudad, pueden darse cuenta de que no, de la uniformidad que tiene, porque, ojo con esto, no es la ciudad de la universidad, es la universidad en pleno que es la ciudad. Toda la ciudad es la universidad y está construida en el mismo estilo. Con todo lo que esto implica, esta ha sido una de las universidades, es Oxford, es una de las universidades más emblemáticas del mundo, con una de las, digamos, tradiciones académicas más significativas, ¿no? Y ahora, cójanse duro, nos vamos a un lugar que él solo paga el viaje. Solo estar en este lugar paga el viaje. ¿Y lo paga por qué? Primero, porque es uno de los anillos de piedra más bellos que existen y que se mantiene la mayor parte de sus piezas en pie. Segundo, porque es un lugar que nos pone en contacto con nuestro ser embrionario, con nuestro primer origen, con la prehistoria. Tiene un color, una magia. Aquí está la reconstrucción. Originalmente siempre hemos dicho, se considera que los druidas no construyeron estos santuarios, sino que los santuarios estaban aquí antes de los druidas. Pero lo que sí es claro es que el solsticios y equinoccios son fechas que en estos santuarios están particularmente relevadas y que los druidas muy probablemente sí usaron estos espacios como espacios de referencia. Entonces, estaremos allí, nos emocionaremos, eh, nos conectaremos con las fuerzas naturales, con las fuerzas de la historia. Bueno, mejor dicho, lo viviremos a plenitud. Y ahora vamos al castillo de Windsor. Ay, 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 se me pasó volando este castillo de Windsor tan mal portado. Bien, ya voy al sitio, ahí lo tenemos. Eh, el castillo de Windsor está completamente vinculado con la realeza británica. Conoceremos su historia, sus anécdotas, sus representaciones, ¿no? Veremos a través de él
puesto de presente lo que significa la realeza inglesa y aquí estamos en el interior. Miren esa maravilla de bóvedas de crucería. eh, Definitivamente para cerrar con broche de oro. Ya terminando esta visita tendremos un día libre más en Londres. Ya les he contado todas las opciones de uso de este día que tenemos, no todas, algunas de las que yo recomiendo, porque hay personas que van a querer, por ejemplo, ir a Buckingham a ver el cambio de guardia y eso me parece que es algo muy bello. Bueno, tendremos que sacar el tiempo para en una de estas paradas hermosas tomarnos el tecito, hablaremos de lo que fue el Imperio Británico, aprovecharemos hasta el último espacio que tengamos disponible para conversar de esta historia, que es una historia tan bella, tan amplia, tan profunda, tan significativa, tan diciente para nosotros y que no se limita solamente al recuento del acontecer en sí, que está abierta al arte, a la literatura, a la música, a la naturaleza, a la investigación, a la política, a todo lo que nos puede llamar la atención como personas. Y ya finalmente el 13 de agosto partiremos muy felices para Bogotá con el corazón henchido de alegría, sabiendo que hemos hecho un recorrido único, que no se ha quedado simplemente en ir y ver lugares y tomarnos fotos, que tiene la profundidad de estar pensado para que nos traigamos también un saber, un conocer, un poder disfrutar ese viaje N veces a la N en todas las películas que veamos, en todas las series que veamos, en todos los libros que leamos. Y además con un recuento de experiencia en ámbito natural, con un recuento de experiencia de compañía de viaje, porque lo que es cierto es que las personas que viajan con The Gallery Travel son personas que tienen un perfil humano muy especial, que comparten un gusto por conocer, por aprender, por viajar, por relacionarse de una manera amorosa, cálida y muy respetuosa. Entonces, con esto yo ya me despido. Espero que nos montemos y hagamos realidad este viaje. Ustedes saben que el viaje solo se puede hacer tal como lo soñamos y más si ustedes están allí, porque la razón de ser de este viaje son los viajeros y las viajeras. ¿Listo?